es cierto? Hay que conjugar el lenguaje del regalo. Cuando te hacen un regalo, ¿no es cierto? Te podés quedar en el regalo, pero en realidad el regalo te invita a pegar un salto y a descubrir el que te está regalando. Ese es el sentido del regalo, ¿cierto? Sí, y cuando podríamos decir más grande es el regalo, más que la persona, podríamos decirlo así. Por lo tanto, detrás de nuestra historia, de todas las personas que fueron bendición, además de nuestra creación, ¿no es cierto?, por amor, hay que descubrir a Dios, que a través del regalo de esas personas que fueron bendición, fue sensibilizando su amor para con vos. Yo quise hacer el retiro ignaciano cuando tenía 8 años de cura, porque vi que se alejaba del seminario también, ahora me doy cuenta que tenía 38 años, porque yo me ordené grande, ¿no es cierto? Yo le di la carne al mundo y los huesos a Dios. Bueno, no tanto. Y me di cuenta, porque después cuando estudié espiritualidad hice la tesina sobre el tema de la mediana edad y todo eso. Que estaba entrando en la mediana edad en realidad y por eso me pasaba lo que pasaba. Pero quise hacer el retiro ignaciano para sentía necesidad de rezar. Simplemente estaba muy bien, siempre estaba muy bien en mi vida sacerdotal, gracias a Dios. Nunca he tenido duda de que Dios me llamó a esto. Y también, o sea, simplemente quería rezar. Sentía que el seminario se me alejaba, ¿no es cierto? Bueno, hice el retiro de mes y en el retiro de mes yo le hice una pregunta prácticamente adolescente a Dios. Ese fue mi retiro, ¿no? Con 38 años. Y dije, bueno, yo ya estudié que vos sos amor, que vos nos amás, que Dios te guía, pero vos, ¿cómo me amás a mí? Esa era la pregunta que yo tenía, ¿no? ¿Cómo me amás a mí? Por eso a mí cuando encontré este material muchos años después me gustó mucho, porque en el fondo, de manera más precaria, Dios me mostró esto, que su amor para conmigo se había sensibilizado a través de las personas que habían sido bendiciones en mi vida, partiendo de mis viejos, ¿no es cierto? Entonces empecé a hacer una lectura, me tuve que imaginar, obviamente, una parte de mi vida, porque yo era niño, ¿no es cierto? Y no supo todo eso, pero qué sé yo, o sea, el fruto del amor de los propios padres, me imaginaba a mi vieja cuidándome el sueño, a mi viejo, a ambos, ¿no es cierto?, gastándose y desgastándose para que yo sea, para que estudie. Ahí lo descubrí a mi viejo. Fíjense, mi papá no era practicante, ¿no? Y había muerto ya hacía 13 años, 12 años, ¿no? Y ahí lo descubrí. ¿Por qué? Porque mi viejo era un tipo sumamente generoso, daba lo que no tenía, ¿no? Y ahí me di cuenta esto. Digo, claro, mi viejo me dio la carrocería genética de la vocación. Porque para responder a una vocación consagrada siempre hay que ser muy generoso, hay que dejar todo, hay que tirar la casa por la ventana. Yo digo, ¿cuánto me dio mi viejo? Que no era practicante, porque era hijo de inmigrantes, bueno, había tenido un poco de elemento formativo, no por maldad ni nada, gracias a Dios murió por la unción de los enfermos. Yo me acuerdo, me acordaba ahí con alegría, ¿no es cierto? Él no tenía un cuerpo de la vida pública. Pero yo cuando fui al seminario y volvía, él estaba contento. Y yo digo, ¿de qué se alegra si no entiende nada? Dios que hace el trabajo en nosotros como uno no sabe, ¿no? Bueno, ven, ahí descubrí eso, por ejemplo. Después también descubrí a una maestra de tercer grado que lloraba como una magdalena cuando me ordené. Y yo decía, está bien, pero ¿por qué llora tanto? Y ahí tuve esta percepción, no sé si será, digo, claro, digo, seguramente ella percibió esto. Este tipo que se está ordenando, yo le enseñé a leer y escribir, ¿no? Es decir, cómo necesitamos gente que nos promocionó humanamente. Nos enseñó a leer y escribir. Dice que los hombres somos los más que nacemos más desvalidos, ¿no es cierto? Lo vamos a haber visto en Geography Channel y todas esas cosas, ¿no? Nace un potrillicito, al rato empieza a andar. Nosotros necesitamos cuidado de un montón de gente, ¿no?
durante mucho tiempo. Pero también necesitamos ser promocionados buenamente. Yo decía, ¿por qué no nací en una villa y tuve oportunidad de ir a una escuela primaria? ¿Por qué tuve oportunidad? Después de todo. Y eso puso las bases para otra cosa, ¿no es cierto? Descubrí los amigos, también los amigos de la salida. Digo, con estos amigos yo me empecé a darme cuenta que no era una isla. Empecé a desarrollar mi dimensión relacional con ellos, que fue más en el grupo cristiano. Pero en el fondo yo empecé a desarrollar mi capacidad relacional con ellos. Me acordé de la religiosa, ¿no es cierto? Fue una conversión, porque una religiosa guiaba un grupo con un sacerdote. Y en ese grupo de reflexión de la palabra yo prácticamente me convertí, ¿no? Me acordé, digo, esta religiosa que puso mi camino, este sacerdote que me acompañó tanto tiempo. Me acordé de la iglesia madre, ¿no? Porque yo decía en el seminario, pensar, yo decía, ¿qué empresa? No, usted que labora pobre, no, nosotros somos medio malcriados, dice el cura. ¿Qué empresa le dice a su empleado, vos andá ahí? ¿Cierto? Estudiar, aprender a ser más fraterno con el otro, estudiar de cura, que yo me encargo de los demás, de lo demás, ¿no? Por los seminaristas se les paga todo. Y yo me imaginaba a las doñas de obra recogiendo, ¿no es cierto?, la monedita de los socios, en la iglesia madre que juntaba para pagarte para que vos seas cura. Todo, ¿no? Entonces me acordaba del canto de la negra Sosa. Gracias a la vida que me ha dado tanto. La vida en realidad es Dios. Bueno, ven, cada una podría ser su historia. Una vez un chico me planteó esto. En el mundo que vivimos, claro, muchas cosas han cambiado y son más dramáticas. Dice, ¿qué pasa si mi viejo y mi vieja se separaron y me dejaron solo? ¿Dónde está el amor de Dios? No, entonces yo decía, bueno, mira, la respuesta que se me ocurre es esta. Vos cuando te enamorás, te pones novio, ¿lo haces para que termine? No. Y bueno, ¿vos crees que tu vieja y tu viejo, digamos, vivieron lo que vivieron porque le vaya mal? No les salió. Perdonar. Ven y acá entra el tema del narcisismo, donde dice para hacer esta lectura, digamos, del amor recibido, también hay que reconciliarse con la propia historia. Hay que entresacar, porque los medios, todos los medios que sensibilizaron el amor de Dios para todos nosotros son imperfectos. Por lo tanto, yo no puedo rechazar el todo, tengo que entresacar lo bueno que hubo, porque en lo malo y en lo limitado hubo cosas buenas. Si digo fue todo malo, estoy errado, nadie es absolutamente malo. Entonces, también para hacer esta lectura de la propia historia, también hay que entresacar lo bueno de los instrumentos limitados que sensibilizaron para mí el amor de Dios. Sacar lo bueno, porque hubo cosas buenas. Y lo malo, perdón. Decirle a Dios que te sane el corazón, pero que te dé la paz y la grandeza de perdonar, como Dios te perdona a vos 400.000 veces. ¿O no? Si pecamos cada rato, ¿no es cierto? Que sea linealmente. Entonces también para hacer esta lectura de la propia vida, ¿no es cierto? Y no caer en la experiencia de que no fuimos amados, lo cual es mentiroso, saber entresacar lo bueno de instrumentos limitados que nos transmitieron el amor. Decía esta maestra que lloraba un montón, por ejemplo. Porque yo era así la mamá la que la araña. No era tanto así, ¿no es cierto? Pero era recta, me acuerdo. ¿No? Venía así. Pero era bueno, nos ponía el corazón en la docencia. Y después, claro, veía su granito de arena, con esta persona que se estaba ordenando de cura. Y de verdad había sido su granito de arena. Y hubo un aporte realmente importante. Entonces, ven, tenemos que
que hacer esta lectura agradecida de nuestra vida, donde el amor de Dios es primero y donde ha habido mucha gente que ha sido bendición para nuestra vida. Esto se descubre si uno tiene conciencia de la propia nada, ¿no? De que recibió todo. Y la verdad que es real. Después vamos a terminar con lo otro, porque a mí en ese retiro me cayó otra ficha que me marcó mucho esa vida sacerdotal, ¿no? Pero la segunda parte la vamos a ver en otra charla, que completa esta identidad nuestra, esta identificación. Ahora vemos la mitad y después la otra mitad la vemos en otra charla. Yo se lo anticipo con esta intuición, ¿no es cierto?, que había tenido en ese retiro, que era esta. Entonces, claro, sí, mucha gente sensibilizó el amor de Dios para mí. Ahora yo, como cura, tengo que sensibilizar el amor de Dios para otro, que Dios puso en mi camino. Y cuando mejor instrumento sea de la sensibilización del amor, mejor pastor sea, ¿no es cierto?, otro va a entender el amor de Dios a través de mi mediación imperfecta. Y eso marcó mucho mi vida espiritual. Por lo tanto, el primer mandamiento no es un mandamiento, es una maduración del corazón. Amar al hermano o amar a Dios sobre todas las cosas, digamos, es una maduración del corazón. Porque podríamos decir así, gracias a Dios no es espiritualmente hablando, porque el Espíritu Santo interviene, ¿no es cierto? Pero humanamente hablando, se podría decir que nuestra capacidad de amar a los demás es directamente proporcional a la conciencia que tengamos de haber sido amados. Por eso, la conciencia de haber sido amado es muy importante para amar al prójimo y a Dios. El primer mandamiento es una maduración del corazón, más que un mandamiento. Y aquí, ¿por qué identidad teologal con la que me tengo que identificar? Bueno, algunos de ustedes seguramente estudian teología, pero no es fácil, ¿no es cierto? Porque nosotros, por el bautismo, fuimos insertos en el misterio de la Santísima Trinidad, no de cualquier manera, sino que fuimos insertos en el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? El Papa Pablo VI tenía una descripción muy simple, ¿no es cierto? Porque si entramos a describir técnicamente el misterio de la Santísima Trinidad, lo perdemos. Pero él decía así: el Padre es Padre porque eternamente le da al Hijo todo lo que es, ¿no es cierto? Lo engendra y le da todo lo que es y tiene, por decirlo así de una manera muy simple, ¿no? Quiere decir que el Hijo es Hijo porque recibe absolutamente todo del Padre. Y en acción de gracias y por amor entonces se da al Padre. Y el amor de ambos es el Espíritu Santo. Quiere decir que lo propio del Hijo, ven, y nosotros somos hijos, es recibir absolutamente todo de Dios, por amor y gratuitamente. Y eso entonces, ven, nos hace descubrir nuestra identidad. Por lo tanto, identificarnos con eso es identificarnos con nuestra identidad teologal. Soy hijo, me tengo que identificar con eso. El Padre es Dios es mi Padre, ¿no es cierto? Y por amor me ha dado mi ser y todo lo que tengo. Y eso para dar gracias. Por lo tanto, vamos a ver una fecha, ¿no es cierto? Por lo tanto, y así surge que yo me puedo dar en acción de gracias. Descubrir esto, entonces, ven, nos lleva a una memoria agradecida. Descansamos. Dejamos la competencia, dejamos de pensar si tenemos mucha cualidad, si tenemos éxito, descansamos. Entonces, esto significa que Dios nos ha amado primero, que nos ha dado todo, durante muchos años, lo cual entra en nuestra conciencia, puede ser en la juventud o tal vez en edad adulta, 18, 25, 30, 38, 40. Después que Dios nos ha estado amando y regalando todo lo que tenemos y somos, recién allí comenzará nuestra conciencia de ser hijos del Padre,
surgirá la acción de gracias y con ella el deseo de respuesta. Y así tiene origen el primer mandamiento, entonces, que antes de ser un mandato es fruto de la maduración del corazón que se siente amado y por lo tanto quiere amar de la misma manera. Por lo tanto, una virgen consagrada que tiene buena memoria, ven que ha hecho memoria agradecida del don, de su vida y de todo lo que ha venido después, descubre y acepta la presencia benevolente de Dios en su historia, es signo viviente de la gracia que viene de arriba, porque ha descubierto las huellas de Dios en su vida y esto la capacita para ver cómo Dios sigue actuando hoy también, en la vida de cada día, te sigue regalando la vida cuando te despertás, te sigue regalando personas como regalos que te acompañan en la vida y tantas cosas. Al contrario, la Virgen consagrada que no llega al descubrimiento de que ella vale porque ha sido bien amada, corre el peligro entonces de buscar el propio valor, no de lo alto de Dios, sino de lo bajo. La aprobación que siempre te pongan muy bien, qué pesado es eso, qué pesado es, que siempre me pongan muy bien. En la estima social, en las pequeñas cosas cotidianas. Entonces, tenemos que hacer un poquito lo que hizo Jesús con Pedro para sanarlo. Cardenal Martínez tiene un comentario muy lindo que dice que en el lavatorio de los pies Jesús sana la conciencia débil de Pedro. ¿Y por qué tenía conciencia débil? Porque cuando Jesús quiere lavar los pies, Pedro le dice, no, vos no me vas a lavar los pies a mí. Entonces, ¿qué significa eso? Dice el cardenal. Que Pedro no creía que Dios lo amaba. No lo podía entender. Que Dios le lave los pies, que Dios lo amaba, no lo podía entender. Y después cuando Jesús le dice, bueno, si no te lavo no tenés parte conmigo, bueno, que se bañamos. La conciencia de Pedro pasa de la duda de que Dios lo ame al miedo que lo deje de amar. Esa es la conciencia de Dios. Y nuestra conciencia suele oscilar en eso. No terminamos de creer que Dios nos ame y por ahí empezamos a cumplir los mandamientos por miedo a que Dios nos deje de amar. Y esa es la conciencia de Dios. Entonces Jesús lavándole los pies como signo de que iba a dar la vida por él en la cruz para lavar su conciencia de las obras muertas, sana la conciencia de Pedro y ya no le deja ninguna duda que Jesús, no solo el Padre que le dio la vida lo amaba, sino que el Hijo lo